Bueno, hoy los de medios nos pusieron románticos, por mí está bien, por mí está bien. La gracia es el tema en el que el Señor quiere que nos enfoquemos como creyentes. Nosotros los hijos de Dios necesitamos poder comprender con suficiencia lo que la gracia significa, quién la gracia es, lo que la gracia otorga. Porque hasta que no entendamos eso, nuestras vidas van a ser pobres o miserables, y a pesar de haber nacido como hijos de Dios, va a pasar lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 1, que a pesar de que el hijo pequeño, de que el niño pequeño es dueño de todo, no puede disfrutarlo, porque quien está sirviendo en esa casa, quien es el servidor de esa casa, aún está por encima de ese niño pequeño. Quiere decir eso que si nosotros no aprendemos a disfrutar, a dejarnos llevar por la gracia de Dios, a hacer las cosas en la gracia de Dios, no vamos a poder disfrutar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas presentes y venideras. Pero además es muy importante porque este mundo presenta demasiadas distracciones. Este mundo se enfoca, se encarga, entre otras el Dios de este mundo se encarga de presentar distracción tras distracción todos los santos días. Marcos 4:19 lo pone en estos términos, dice: los negocios de la vida presente les preocupan demasiado, el amor por la riqueza los engañan y quieren poseer todas las cosas. Todo esto entra entre ellos y ahoga el mensaje y no permite que el mensaje dé fruto. Muchas veces nos hemos congregado con tanto juicio miércoles, domingo, y estamos en promoción esa semana, miércoles, domingo, viernes, y entonces nos pusimos 2 prédicas más para edificar nuestra fe, pero nos cuesta aún así ver fruto en nuestra vida. Y es porque el enemigo va a seguir planteando un sinnúmero de distracciones para que nosotros no podamos tomar lo mejor de Dios. ¿Qué es lo mejor de Dios? La gracia de Dios. Entonces mi punto es, ¿en qué debemos enfocarnos y qué debemos desechar? ¿En qué debemos centrar nuestra vida? Y entre otras, ¿saben en qué pensaba en este mensaje cuando quise prepararlo? Pensaba en mi niñez y mi juventud cristiana, en cuando yo comenzaba en esto. Y entonces uno a veces tiene tantos deseos de agradar a Dios, uno tiene tantos deseos de hacer las cosas bien para Dios, uno en serio no le quiere fallar. Y va creciendo un poco más y superó un poco eso y ahora tiene un poco más de ambición. Y lo decía Fernando ahora por la mañana: yo quiero predicar, yo tengo el anhelo de predicar, yo tengo el anhelo de servirte, le dice uno a Dios. Pero uno se da cuenta que hay tantas cosas en la vida que le roban la paz, que le roban la concentración, que uno no termina haciendo ni lo uno ni lo otro. Y lo poco que hace lo hace mal, porque no se concentra. Entonces, a lo que me quiero referir hoy, a través del mensaje que quiero proporcionar de parte de Dios, es: enfoquémonos en una sola cosa, en conocer la gracia de Dios. El título del mensaje se llama Esfuérzate en la gracia. Y pido a Dios que a lo largo del mensaje podamos descifrar por qué sí se requiere un esfuerzo o qué clase de esfuerzo se requiere, que entre otras tiene que ver con en qué enfocarnos y en qué no dejarnos robar el enfoque o quitar el enfoque. El Salmo 37 del 4 al 6, el rey David vuelve y lo dice. Ustedes van a encontrar el mismo mensaje que hoy les estoy brindando en N formas dicha por N personas. Lo dijo el rey David, lo dijo de la siguiente manera: deleítate en el Señor. ¿Quién es el que concede los deseos de un corazón según ese verso? Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra propia fuerza. No hay una oración más larga, no hay una oración más ungida, no hay una capacidad propia personal que nosotros podamos tener para alcanzar el deseo de nuestro corazón, excepto esforzarnos en la gracia. Y entonces empezamos a comprender que parte de la gracia es deleitarse en el conocimiento de Dios. Y entonces vuelve y lo reitera de otra manera y dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Y dice: ¿quién actuará? Actuará Dios. Vean, el ser humano está programado desde el día de Adán, de eso se trata el primer punto, desde el día en que Adán y Eva pecaron, para procurar tomar las cosas por su propia mano. Ahora sabemos por la Biblia que ellos que tomaron por su propia mano lo que tanto anhelaban, no les fue bien. ¿Para qué seguir por ese camino?
Y hace una promesa finalmente y dice: Él hará resplandecer tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Imagínense, no este primer semestre ni en Bogotá ni en Chía, imagínense el día más soleado en el que han estado, imagínense la luz del sol como impacta en el mediodía. Mi suegro tiene una palabra para eso y dice canicular. Es un sol perfecto, es un sol que pega, es un sol que impacta. Así está destinada a alumbrar tu vida en cada área. Vean, uno de los errores más frecuentes que cometemos nosotros los que predicamos la palabra de Dios es que predicamos un evangelio incorrecto. ¿Por qué, Alberto? Pues porque por Lucas capítulo 4 sabemos y entendemos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo para predicar un año agradable, un año de favor, un año de gracia. Pero a veces nos enfocamos como locos en no fumes, no bailes, no tomes, no bailes pegado. Y entonces estamos haciendo ineficaz el evangelio, porque estamos llevando al creyente a que no haga cosas cuando lo correcto es que se enfoque en una sola cosa: deleitarse en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera en el Sermón del Monte. Mateo 6:33 es uno de mis versos favoritos. Busca primeramente el reino de Dios, Jesucristo, y su justicia, tu herencia. Y dice: y todas las cosas que acabo de prometer 2 párrafos atrás, lo necesario y las riquezas te serán añadidas. Dice Deuteronomio que las bendiciones nos persiguen, nos alcanzan. El problema del ser humano es que está esperando con su gracia, con su propia gracia, anular a la gracia de Dios. Y quiero que lleves este mensaje a cualquier área de tu vida, porque es para cualquier cosa que tú estés anhelando o necesitando en tu corazón. Lo que sea que tú te puedas imaginar, anhelar o necesitar, se resuelve en buscar primeramente el reino de Dios, o buscar celosamente a Dios, o conocer a Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. El apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 6, lo expresó de la siguiente manera. Él dijo en qué enfocarnos y él dijo cómo enfocarnos. Y ahí está la clave del enfoque, porque ahí está el problema de por qué nos desenfocamos. Pero él nos da mayor, la versión que yo tengo dice gracia. Pero él nos da mayor gracia. Gracia es la ayuda sobrenatural de Dios a favor nuestro sin nosotros merecerla. Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Vean, el problema es que el ser humano, como está convencido de que necesita conseguir las cosas por sí mismo, él en el orgullo inconsciente, porque desafortunadamente viene el predicador, el equivocado, no los que se paran acá, y dice: es que tu orgullo te está matando. Y dijimos que no nos enfocamos en el defecto, nos enfocamos en la virtud, en la gracia. Pero entonces viene y dice: y es que este orgullo te está matando. Y uno orgullosamente dice: yo no, eso es para el de al lado. ¿Cuál es mi punto? En nosotros mora un orgullo, una naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado nos hace pensar que nosotros ya tenemos la humildad que se requiere. Pero Santiago, al igual que Filipenses capítulo 2, del 1 al 11 o del 2 al 11, están diciendo: la clave es la humildad. La clave es que tú entiendas por una vez y para siempre, hoy y todos los días de tu vida, que tú no eres capaz de conseguir nada. La Biblia de Dios dice que la mejor de nuestras obras, que el mejor de nuestros actos, que el más ungido, el más santo, el más justo, el más puro de nuestros actos es un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Si tú meditas en ese verso, lo que quiere decir es: no hay nada que nosotros podamos hacer, por bueno, extraordinario que parezca, para alcanzar el amor o el favor de Dios. Ahora, conocemos el verso, lo meditamos y lo oramos con frecuencia, pero el maldito orgullo que mora en nuestra carne y la naturaleza de nuestra alma no renovada nos dice: tranquilo, tú no necesitas de eso.
Voy a contar esta anécdota. Yo llego a la empresa de mi papá y empiezan a llegar los negocios para los días en los que yo llegué. Y a mí me da una rabia, pero me da una rabia con la que yo no podía. Yo llevaba por lo menos 10 años de cristiano y yo no podía entender cómo era que nosotros con mi esposa presentábamos ofertas y ningún cliente nos decía que sí. Pero el remedio fue que dejamos de pasar ofertas y llegaban los clientes, y me dio una rabia con Dios. Le dije: Señor, pero es que tú no ves mi esfuerzo. Y lo recriminé y me enojé con él. Él esperó que se me pasara la pataleta y unos días después me explicó sobre la gracia. Y le dije: oye, perdóname, en serio, perdóname. Yo prefiero tu gracia, yo te prefiero a ti como vendedor de mi negocio que a mí como vendedor de mi negocio. Por ahí va la prédica. Ojo que lo que acabo de contarles, por ahí va la prédica. Tú esperas que tus propios esfuerzos rindan frutos. Si soy un mejor esposo, si cambio como esposo, mi esposa va a ser una buena mujer. Así no funciona según la Biblia. Si yo soy un buen hijo, hemos mal utilizado Gálatas capítulo 6 versículo 7, que el que siembra de eso recoge. Que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, que al fin y al cabo de lo que sembramos recogemos. Entonces sembramos amor para recoger amor. Pero entonces miremos el tamaño de una semilla. Una semilla, no sé, una semilla es de este tamaño. Una semilla grandototota, no sé, los que sí siembran serán de este tamaño, no sé cuánto mide una semilla. Ahora mira el fruto que da una semilla en el lugar correctamente sembrada y correctamente regada. ¿Y quién hace que caiga lluvia del cielo según Isaías 55? Dios. ¿Quién hace que el árbol germine? Dios. ¿Quién dispone que ese terreno funcione? Dios. Nosotros no tenemos la capacidad en absoluto. El orgullo que nosotros tenemos no da la capacidad, no permite a Dios operar. Quiere decir eso que necesitamos comenzar por comprender que es un ejercicio de humildad. Gracias por ese amén. Ayuden a predicar, ¿no ven que es mi primera vez acá? ¿Qué les cuesta? Yo necesito que mis pastores me den nuevamente la oportunidad para servirles una vez más. Lo primero que quiero mencionar es qué es la gracia, qué sí es gracia. Entonces quiero que vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 5 versículos 15 y 16. ¿Qué es la gracia? Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? El 16 ya pasó, ya lo leí. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios, tampoco se puede comparar el regalo de Dios. La gracia es un regalo que nosotros no merecemos, un regalo que excede por mucho nuestras necesidades. Cuando el apóstol Pablo, perseguido 3 veces por el aguijón, va y le dice a nuestro Señor Jesucristo: quítame esto que estoy viviendo. Dios no le dijo: ven, te quito el aguijón que te está oprimiendo. Te dijo: sigue adelante, que mi gracia se perfecciona en tu debilidad. ¿Saben qué le estaba diciendo? Mira, Pablo, tú eres un pescado, un pez. Un pescado es el que ya murió. Un pez. Mira todo el mar, míralo en lo profundo, míralo en lo ancho y míralo en lo sublime, y dime si no te alcanza para nadar. Su gracia es suficiente para arreglar, solventar cualquiera que sea la situación. Pero volviendo al punto, Pablo está utilizando una comparación entre Adán y Cristo, el primer hombre y el hombre postrero, el hombre que nos rescata. Y está mostrando cómo el primero, con su acto, lo que hizo fue que a través de su posición de orgullo destruyó no su vida, no su hogar, no a Caín, no a Abel. Destruyó esa familia y se tiró a toda la humanidad. Mató a toda la humanidad. Toda la humanidad. Para las personas que nos acompañan por primera vez, dice Romanos capítulo 1 que nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. Dice que no hay uno solo de nosotros bueno.
Es el orgullo del que te hablé hace un rato, el que te dice, tranquilo, tú no, Hitler es el malo, pero tú vas volando. Ahora, si nos comparamos con Hitler, todos somos buenos. Si nos comparamos con Chávez, todos somos buenos. Pero ¿y si nos comparamos con la Madre Teresa de Calcuta? Ya no somos tan buenos. Y si nos comparamos con la única medida que vale la pena, con el que el cristiano se tiene que comparar, que es Cristo, vean, nos sentimos chiquitiquiticos. Porque tenemos que entender que en nosotros no hay nada bueno y nunca lo habrá. Lo bueno que hay se llama la gracia de Dios sobre el cristiano, sobre el creyente. Esa porción es la parte buena de nosotros. Quita la gracia, a ver en qué quedamos. Quedamos en viles y en pecadores. Entonces está diciendo, la decisión de Adán, la arrogante decisión de Adán, lo que él escogió, yo voy a tener vida plena, yo voy a tener vida abundante por mis propios medios. Yo voy a conseguir una buena relación con Eva. Yo voy a conseguir que a Caín y a Abel les vaya bien. Mi capacidad, yo fui hecho a la imagen y semejanza de Dios. Yo puedo administrar todos estos burros, todas estas vacas, todas estas jirafas, todos estos mosquitos. La elección de Adán fue que él quiso por sus propios medios resolver su vida. Y muchas veces nos hallamos enfocados en esa misma premisa. Queremos, creemos, pensamos, nos preconcibieron. ¿Quién, Alberto? A nosotros nuestros papás y a nuestros papás los abuelos y a los abuelos hasta llegar a Adán, de que las cosas se consiguen con el sudor de la frente. Pues en el nombre de Jesús hoy mato esa vaca sagrada, porque eso no es lo que dice la Biblia. Las cosas se consiguen por la gracia de Dios, porque Él quiere, porque a Él le place, porque en la medida en que yo me humille, entonces hace el contraparalelo con Cristo. Y dice, Cristo se esperó. ¿A qué se esperó Cristo en ese momento? A hacer la voluntad del Padre. Cristo seguramente no se la pasó 4000 años cruzado de piernas. Seguramente que no, así no funciona la Biblia. Ese no es mi tema de hoy. Pero Él dijo, Padre, cuando tú me envíes yo voy, y a lo que tú me envíes yo voy, y lo que tú me pidas yo hago. Y ese fue su sermón todo el tiempo. Su sermón es, yo vine a hacer lo que el Padre me pidió que hiciera. Y Él tenía un sentido de urgencia. Cristo tenía un sentido de urgencia. Cristo sabía que tarde o temprano tenía que montarse en un madero. Entonces Él apresuraba sus pasos para hacer el plan de Dios. No como muchos de nosotros, yo el primero seguramente, que desperdiciamos un poco de tiempo, de talentos y de tesoros en cosas que no valen la pena. Pero no nos vamos a dar ladrillo por eso hoy. Él se enfocó en el plan de Dios. Él se levantaba temprano para escuchar una instrucción. Él vino a la tierra a hacer un plan que de agradable no tiene nada. Filipenses capítulo 2 describe cómo Él, sin haber sido quien debía humillarse, convertirse en el pecado de la humanidad, envolverse en una sola llaga, escogió por su esposa humillarse. Hasta el punto en el que lo mataron con la peor de las muertes. Vean, perdónenme, pero ese plan de atractivo no tiene nada. Pero Cristo sabía, y así termina Filipenses en el 11, dice, pero Él por hacer lo que tenía que hacer fue exaltado hasta lo sumo. Lo que quiero decirles es, somos tan ciegos al pensar que nuestro plan en serio nuestros planes o nuestros procedimientos, seguro pensamos que son mejores que los de Dios. Y se los dice un hombre que todos los días falla. Se los dice un hombre que a quien el orgullo le gobierna y le dice, tranquilo, tú no necesitas preguntar por eso, tú eso ya lo sabes, tú ese versículo ya te lo sabes. Pero es que cada versículo debe tener como 342,000 formas de verse o interpretarse dependiendo de la situación que yo estoy viviendo. Entonces mi punto es, en este primer punto es, ¿en serio tiene sentido que nosotros seamos tan osados como Adán lo fue? Con la diferencia de que nosotros tenemos algunos no, todos tenemos el Espíritu Santo adentro.
confirmados como hijos de Dios, certificados como hijos de Dios. Y otros cuantos que hemos orado por bautismo en el Espíritu Santo, ahora tenemos el Espíritu Santo bautizados en el Espíritu. Es decir, tenemos garantía sobre garantía, gracia sobre gracia, de que nosotros caminamos un camino perfecto. ¿En serio piensan que tiene más sentido hacer lo que ya Adán hizo y semejante daño que hizo? Entonces cierro ese primer punto para afirmar e invitar a que el ejercicio simplemente es entender que la gracia, que es Cristo, que es lo que Cristo hizo para nosotros, excede por mucho cualquiera de las cosas que nosotros queramos conseguir con nuestra propia fuerza. Y que el ejercicio entonces es conocer la gracia, deleitarse en la gracia, perseguir la gracia hasta el punto en el que yo entienda medianamente qué es la gracia. Estábamos alguna vez en un tiempo de oración, en un viernes de oración, y el pastor Giovanni de Cartagena dijo esto y a mí me voló la cabeza sobre la gracia, me la voló. Ese día tuve un poco más de revelación sobre la gracia. Dijo, es como cuando uno va con un billete de 100 millones de pesos en el bolsillo. La gracia es eso, es un billete de 100 millones de pesos en el bolsillo a una tienda a comprar un dulce que vale 200 pesos y es todo lo que anhelo, un dulce de 200 pesos y sé que quiero un dulce de 200 pesos. Y entonces tú le pagas al tendero con el billete de 100 millones de pesos. ¿Cuánto sobra de ese billete para que tú sigas en esa tienda tomando todo lo que el tendero tiene para ti? Pero muchos de nosotros ni siquiera el dulce de 200 pesos hemos tomado. ¿Cuál es la razón? Pues que no conocemos la gracia, que no entendemos la gracia, que no queremos la gracia. Voy a volverme a cuando yo era un niño espiritual, un jovencito espiritual, cuando yo no entendía cómo y por dónde y con qué se come esto. Vean, yo no les voy a mentir que el camino de la madurez en Cristo es como que oro y pasa, leo y entiendo, oro y sucede. Así no funciona. Es un proceso en el que vamos madurando. Dios nos va procesando, Dios nos va transformando en su gloria, de su gloria a su gloria, de más a más, de perfecto a más perfecto hasta que llegamos a la estatura de Cristo, que eso más o menos sucede 2 días después de habernos muerto y venga el rapto. O vayamos con Cristo. O sea, eso no sucede acá. No vamos a llegar a la perfección acá en la tierra. Nuestra mente, nuestra alma no está capacitada para eso. Pero mi punto es, basta con disponerse. Basta con disponerse. Basta con poner el corazón en una disposición sincera, honesta. ¿Cuál, Alberto? ¿Cuál sincera? ¿Cuál dispuesta? Humilde. Humilde. No más el ejercicio de entender humildad nos podría tomar. Pues imagínense, llevamos 6 meses nosotros, esta iglesia, hablándonos los unos a los otros sobre humildad. Eso es lo que ha venido hablándonos el Señor todo el santo año. Para ir más profundo, dijo él y ha dicho de N maneras, se necesita la humildad que Cristo tuvo. Ahora, la humildad que Cristo tuvo no es cualquier humildad. Lo que quiero decir es si se puede, si es posible. Depende de nosotros enfocarnos en el ejercicio de Adán, más títulos, más medios, más dinero, más capacidades, más contactos, o ir y buscar exactamente lo mismo en una gracia que ya fue provista y ver cómo el Señor nos lleva de más a más en cuestión de segundos. Se los dice un hombre que ha probado de la gracia de Dios. Yo no estoy diciendo unas escrituras que no haya vivido yo. Yo he vivido las escrituras en momentos, en cosas de mi vida, en asuntos de mi profesión, en asuntos personales, económicos o con mi familia. Yo he probado cómo un día estoy en el peor lugar posible y porque a él le plació, porque fue su voluntad, porque ni siquiera mi fe alcanzaba para, me puso en unos lugares que yo no merecía. Y así va a pasar para con todos aquellos con quienes decidan en la humildad de su corazón dejarse podar por Dios. El segundo punto es, el resultado de la gracia fue la justificación. Hoy traigo muchos términos bíblico-teológicos, de esos que solo enseñan en Rema, en Sepco. El que entendió, entendió. Mentiras, también se enseñan acá, pero
Pero yo no habría podido ser un contador público titulado si yo no hubiera ido todos los santos días por 5 años a una universidad y luego hubiera hecho una que otra especialización. Eso es imposible. Así no sucede, no va a suceder con abrazos y besos cada cierto tiempo para con Dios. Se trata de un ejercicio constante en donde mayores, porque entre otras eso es una instrucción de la Biblia, los mayores equipan a los menores para que luego los menores crezcan y equipen a los menores. Gracias, me voy con ese amén también. Para ese señor, doble porción de cena ahorita al final, por favor. Me lo identifican con claridad. El segundo es el resultado de la gracia, fue la justificación. Y la justificación, lo que hizo Jesucristo fue darnos todo, absolutamente todo lo necesario para vivir una vida de victoria. Pero ahora, una vida de victoria entendido en una santidad. Me explico, me quiero hacer entender. Justificación es una capacidad que tenemos para andar rectamente delante de los ojos de Dios. Él nos justificó. Y entonces viene el otro lado de la moneda. Vean, no hay nada, esto es una promoción para los que hoy nos visitan por primera vez. No hay nada que tú puedas haber hecho antes, que hagas hoy o que hagas pasado mañana, por horrible que parezca delante de tus ojos, que te aparte del amor de Dios. No existe, no hay, no es por obras que nos ganamos la salvación y no es por obras que la perdemos, no es por obras que la tuvimos, porque fue por su gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para agradar y no hay nada que nosotros podamos hacer para desagradarlo. Él no nos ama menos mañana o pasado mañana cuando hacemos algo incorrecto delante de sus ojos. Él nos corrige, dice Isaías, Él nos atrae a Él con lazos de cariño, con lazos de amor. Por eso vuelvo y cito, y me es imperativo volverlo a mencionar, a veces nos estamos predicando un evangelio incorrecto. Muéstrenme en las escrituras a Jesucristo cogiendo a un pecador y dándole cachazos, cogiendo a la mujer en adulterio y señalándola, cogiendo a Zaqueo por haber saqueado a los demás y cayéndole a bate. No funciona así. Dios es un Dios de gracia. Juan 1:17, hasta Moisés esto era ley, pero hoy, a partir de ahora, hoy esto es un pacto de gracia. Allá vamos. Romanos 5:17 al 19. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, Adán, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia entonces también es un regalo, y el don de la fe también es un regalo, y el don del arrepentimiento es un regalo, y el don o la capacidad, don es capacidad o regalo, y la capacidad de orar, es un regalo, y la capacidad de llegar a las 8 de la mañana es un regalo. Alberto, usted dijo que no nos iba a regañar. No, y no los voy a regañar. Lo que quiero decir es que los que logramos llegar a las 8 es porque al Señor le plació. No hubo interés en mí, no hubo la posibilidad en mí, no soy capaz de ser más espiritual que alguien, no está eso en mí. Esa capacidad me la ha dado Dios. Las espirituales y las naturales provienen de Él. Y el don de la justicia, ¿qué dice? Reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo, la gracia. Entonces nos dice que para reinar en esta vida, que para gobernar esta vida, que para que la vida no nos gobierne a nosotros, la única solución está en Cristo. Esta gente me voló. Los perdono. 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condena de todos, la condenación de todos, la enviada a todos para la cárcel eterna llamada Hades, infierno, también un solo acto de justicia produjo justificación que da vida a todos. Vean, nosotros tenemos que entender, el ejemplo ya lo puse, pero solamente vuelvo a resaltarlo. El Señor, cuando entregó su vida en la cruz a cambio de todos nosotros, o en cambio de todos nosotros, y en Él se castigó el pecado de la humanidad que a nosotros nos llevaba a la muerte, no solo nos dio salvación, nos dio justificación, nos dio la capacidad de reinar en esta vida sobre el pecado, sobre la maledicencia, sobre el temor,
sobre la angustia, sobre la escasez, sobre la división, sobre la ausencia, falta o duda de propósito. Vean, somos muy ciegos si no logramos ver que estudiar a Cristo, conocer a Cristo, recibir a Cristo, excede por mucho cualquier beneficio. Vuelvo y lo digo. Nos dio y quedó sobrando un billetal que jamás podremos consumir en 10 eternidades juntas todos los creyentes de la tierra. No nos vamos a poder consumir todo el pago. Miren cuán valiosa es la sangre de Cristo. Miren el tamaño del valor de la sangre de Cristo. Que su sangre, su sacrificio, su cuerpo, su actuar, su decisión nos entregó absolutamente todo. Nos entregó la capacidad de pasar por momentos muy, muy, muy difíciles y aún así permanecer en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos dio la capacidad de que a pesar de que en nuestras vidas enfrentamos todos los santos vidas, todos momentos difíciles y adversos, Él dijo, pero tranquilos, a pesar de que en este mundo tendrán adversidad, tranquilos, yo ya he vencido. Yo les entrego una paz que el mundo jamás podrá otorgar. Volviendo al punto 1, pero hace parte central del mensaje, y nosotros como unos tontos, hay palabras más fuertes, no las voy a mencionar hoy acá. Tontos, ingenuos, queriendo conseguir por nuestras propias fuerzas paz. Yo no he conocido el primer lugar en donde vendan paz. Vean, la única vez que yo tuve paz y pagué por ella fue un día que me fueron a operar la nariz y me sedaron como por 4 o 5 horas. De resto no la he conseguido. Entonces me tocaría pasar sedado, inoperante. La paz no se compra, la paz no se adquiere, como tampoco se adquiere el gozo. Tenemos momentos de felicidad. El problema con los momentos de la felicidad es que son pasajeros, pero el gozo y la paz son eternos. ¿Por qué el ser humano se esfuerza tanto en las cosas que quiere conseguir? Porque quiere obtener paz, gozo, plenitud. Y Dios dice, pues no sea bobo, no haga nada de eso, yo ya la tengo aquí, venga. Eso es lo que está diciendo, eso es justificación. Es desproporcionado el pago del sacrificio. Por eso, por esa razón, pero no es mi tema de hoy, nosotros los hijos de Dios lo amamos porque Él nos amó primero. Nosotros podemos corresponder a su amor. Nosotros hemos venido unos a adorarlo, unos a alabarlo y otros hemos venido a pedir. Pero quienes ya pudimos comprender que el ejercicio se trata de mantenernos en alabarlo y en glorificarlo, entendemos que lo hacemos porque es una deuda que jamás podremos compensar. Él cambió, Él sustituyó el lugar, Él se puso en el lugar de nosotros, nos redimió. A nosotros nos pertenecía una esclavitud eterna, gobernados por un mal amo llamado Satanás. Pero Él tomó ese lugar. Ahora, como Él tiene la gracia, el poder de su papá, la gracia de Dios lo levantó de entre los muertos y eliminó a la muerte. No sé si logran ver cuán grande y poderosa, trascendente, relevante es la gracia. La gracia no se va a acabar jamás. No hay cosa que tú le puedas pedir a Dios y te recomiendo, pide. Él es glorificado cuando tú recibes. Pide con fe, no dudando. Alberto, ¿y cómo pido con fe? Conociendo la gracia. Conociendo la gracia. Eso que tú estás necesitando, eso que tú estás anhelando, material, físico, emocional, eso que tú estás queriendo resolver y que te trae a la iglesia cuando te trae con preocupación, se halla en buscarlo a Él. Cuando tu relación con la esposa no va bien, cuando tu relación con los hijos no va bien, cuando tu relación y las finanzas no van bien, cuando tu relación y Dios no va bien. No existe otra solución. Es una solución, ve y busca su gracia. Ve y busca el trono de su gracia para hallar, para obtener, para encontrar oportuno socorro. Misericordia todos los santos días. ¿Qué encuentras delante de Dios? Misericordia y más misericordia. La suma de toda su gracia. Romanos 3:24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó o que Cristo Jesús efectuó.
digamos la ilustración que propuse para este punto de justificación de nada se pierde con él, de jamás perderemos con él y que todo es bueno, es el hijo pródigo. Está en Lucas capítulo 15. Y para los que conocen la historia, simplemente la parafraseo rápidamente. El hijo menor, que no tenía el derecho de pedir la herencia porque la herencia correspondía primeramente o en su mayor proporción al hijo mayor, la pide. Y su papá, por gracia, se la entrega. Es decir, no le dice: terrible, ¿cómo me haces eso? Y la historia del hijo pródigo es la historia de todos nosotros. Entonces le entrega la herencia, toda la herencia. Entonces el hijo pródigo se va a comprar felicidad. Se va a comprar amor donde las señoritas que venden amor. Se va a comprar felicidad donde las señores de la taberna que venden felicidad. Hasta que ni el amor ni la felicidad los consigue. Despilfarra e insulta a su familia. Y entonces él dice la palabra de Dios que él volvió en sí. El Espíritu Santo de Dios lo hizo volver en sí. Nosotros no tenemos la capacidad de volver en sí. Olvidémonos de que es que yo reacciono. No, es el Espíritu Santo diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Por eso les recomendamos ser cristianos. Sin el Espíritu Santo no llegamos a ningún lado. Vuelve en sí, vuelve a su papá con la idea, con la humildad de ser su trabajador y de ser recompensado y comer como un trabajador. Pero su papá lo estaba esperando. Pero su papá estaba esperando que llegara. Ni siquiera su papá estaba guardado, estaba esperando sabiendo que su hijo regresaría. Y lo primero que hace es que le devuelve la posición de hijo y lo corona de favor. Un favor que ese muchacho no merecía, un favor que nosotros no merecemos. No habrá nada que pueda robarte nunca jamás la relación que tú tienes con Dios. Eso dice Romanos capítulo 8 al final. Absolutamente nada, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo creado, ni podrás separarte jamás del amor que tiene Cristo, que tiene Dios por ti en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Los budistas no pueden acceder a ese amor. Y todos los otros tampoco, porque solo Cristo es la única disposición, el único vehículo, es la gracia provista por Dios para que así suceda. Y el tercer punto: bueno, Alberto, ¿y cómo disfruto de la gracia? Deme algo práctico, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Romanos 5, 20, 21. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, para que el pecado fuera evidente. Es una lupa. La ley es una lupa que refleja que hay pecado, pero la ley no tenía la posibilidad de salvar a nadie, de justificar a nadie, de limpiar a nadie, ni de hacerle prosperar. Siempre fue la gracia, siempre fue la gracia. Pero allí donde abundó el pecado, oh mi Dios, a mí me fascina ese versículo porque lo he orado para mi vida cientos de veces. Señor, tú conoces mi error. Señor, tú conoces mi faltante. Señor, tú sabes cuál es la manera en la que yo te fallo con mis pensamientos, con mis palabras y con mis actos. Pero por fortuna tu gracia sobreabunda cuando mi pecado está allí. Como tu gracia sobreabunda en una ciudad donde hay pecado. ¿Qué significa pecado? Separación decidida de Dios. Decido separarme de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Y lo de Adán ya lo expliqué. La ley, el Antiguo Testamento procura mostrar que Adán fue engañado. Volvamos al centro de la predicación. Esfuérzate en la gracia. ¿Tiene sentido entonces que nosotros nos dejemos de alumbrar por lo hermoso del árbol del bien y del mal? Olvidándonos de la hermosura del árbol de la vida. En el jardín del Edén habían dos árboles. Particularmente él le señala dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero Adán escogió porque fue engañado, porque Satanás, porque las situaciones, porque las distracciones, porque todo aquello que nos desenfoca de la gracia dice: es más importante salir temprano. Si sales más temprano y llegas más tarde, vas a hacer más plata. Y si cedes a todos los caprichos de tu esposa va a decirte a todo que sí. Y si a tu esposo lo tratas con más cariño y con más benevolencia, entonces el tipo va a empezar a comportarse de mejor manera. No es verdad. Eso no es verdad. A nosotros no nos pueden gobernar las situaciones de la vida. A nosotros nos gobierna la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios, entre otras hoy, es la gracia de Dios. Bueno, entonces vaya y ore, pídale al Señor dirección, sabiduría. Nosotros somos tan orgullosos, que pedimos sabiduría de Dios una vez cada 3 meses, en el mejor de los escenarios. Porque creemos que como ha funcionado hasta acá, pues para qué vuelvo a preguntar si ha venido funcionando. Ahora la pregunta, ¿ha venido funcionando a tu manera, a velocidad de burro o en modo jet, a velocidad de Dios? A tu manera las cosas no van a correr, a tu manera las cosas no van a avanzar, no por lo menos en la velocidad ni en el tamaño en el que Dios ha determinado para tu vida. A tu manera, esto es un chiste, esto es un simple chiste, un tonto chiste. Esa mujer, esa persona que porque se viste con minifalda y porque habla de cierta manera y así va a conseguir el esposo. Pero así somos, van a funcionar. Nosotros, lo que sea que quieras, pasar el año, estar bien con tu esposa, que las finanzas se ajusten. Vean, la gracia de Dios, entre otras muchas cosas, que 45 minutos o lo que me esté tomando este mensaje no alcanza a explicar ni siquiera el 0,1% de la gracia de Dios. Pero el mensaje que hoy he traído es, vean, la gracia de Dios es capaz de hacer que las cosas pasen rápido y pasen bien. Dice la palabra de Dios que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Quiere decir que cuando ha añadido tristeza a algún logro en tu vida, no estaba en la voluntad de Dios, eras tú haciendo que pasaran. Pero el punto, lo que quiero predicar, a lo que me quiero referir es, mientras estemos enfocados en la gracia de Dios, mientras queramos buscar la sabiduría que Dios da para encontrar la gracia de Dios, que es temor de Dios, que es buscar quién Cristo es, que es buscar lo que Cristo significa, que es aprender a comportarme de la manera en la que Cristo vivió en esta tierra. Te aseguro por la palabra de Dios y porque yo lo he vivido con mis propios ojitos, que cosas que tú no has visto, que cosas que tú no has oído, que cosas que no se han formado en tu corazón son las que van a suceder en tu vida. Yo estoy citando la palabra de Dios, ese no es un proverbio mío. Yo estoy diciendo las promesas que Dios tiene para aquellos que lo aman. Ahora Fernando por la mañana hablaba de propósito. Dice Romanos capítulo 28 que aún las cosas que no nos gustan, que aún las cosas que no suceden como queremos, ayudan para nuestro bien, para nuestra benevolencia. El bien de Dios no es como me gano 500 y me gasto 499 y me queda uno. Ese no es el bien de Dios. Si estás pensando que Dios es un Dios chichipato, estás equivocado. Si tú piensas que Dios puede arreglar la gripa, pero que no puede arreglar el cáncer, no has logrado entender la gracia de Dios. Y no te voy a decir, no te voy a mentir y no te voy a decir, ay, llegó el tipo de fe que cree que el cáncer se soluciona así. No. Pero entonces la prédica vuelve y toma el mismo sentido que traigo. Pues enfoquémonos en conocer al sanador. ¿Para qué me deleito en conocer la enfermedad? Enfoquémonos en la gracia de Dios, en la gracia que sí sana, en la gracia que sí salva. En vez de estar buscando en internet cómo se llama esa enfermedad, con qué se cura esa enfermedad, qué quita esa enfermedad, en vez de empezar a llorar por la enfermedad, por el dolor o por la división, empieza a glorificar al Señor por lo que Él ya proveyó para ti y que es tuyo por simple y sencillamente ser el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Termino de la siguiente manera. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 1, le dice Pablo, un hombre que aprendió a disfrutar de la gracia de Dios. Le da este consejo a Timoteo, que es un hombre que va a empezar a servir a Dios o está empezando a servir a Dios y que necesita fuerza, ánimo, valentía. Y entonces por allá a Josué le dijeron, esfuérzate, sé valiente. Esa fue la instrucción que le dieron a Josué. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento, antes de la gracia, en la ley, antes de Cristo. Pero para a los cristianos le dijo, esfuérzate, toma fuerza, fortalécete en la gracia que está en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo cambia el enfoque de fuerzas?
se dan cuenta en qué debo esforzarme y en qué debo no esforzarme. Se dan cuenta que el problema no es cómo hago para dejar de pecar. No. ¿Cómo hago para empezar a conocer más de la grandeza de Dios? Y esa grandeza de Dios de un momento a otro me cambia y yo no supe en qué momento hizo lo que tenía que hacer. Porque así son los milagros de Dios. Nadie me puede decir a mí que los milagros de Dios son explicables. Suelen ser sobrenaturales e inexplicables. Cuando tú ves un milagro de Dios, cuando has visto un milagro de Dios en tu vida, cuando tú ves la capacidad que hoy tienes para... Miren, yo me sorprendo. Yo a veces intento dar un consejo y digo solo burradas. En serio, Dios lo sabe. En serio. Y hay veces me escucho hablando así con tal elocuencia y con tal poder. Vean, eso solo fue la gracia. Eso fue porque dependí de Dios. Eso fue porque personas habían orado para que yo no metiera la pata. Pero cuando yo me voy a dar un consejo, yo doy un consejo cristiano cuando lo doy mal. Pero yo no nací para dar consejos cristianos. Yo nací para dar consejos bíblicos, que son dos cosas diferentes. No hay nada, absolutamente nada, nada que Dios no pueda resolver para tu vida. Dios dice a Ageo, porque en el Antiguo Testamento también hubo gracia todo el tiempo. Lo que pasa es que se reveló, se manifestó en el Nuevo. Ageo 1:6 dice: ustedes siembran mucho y recogen poco, comen pero no se sacian, beben pero no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. ¿Alguien ha sentido alguna vez eso en su vida o solo yo? Que haces y haces y haces y le das como a matraca prestada, pero no consigues lo que tanto anhelas. Es porque te estás esforzando en ti. Es porque pusiste tu fe en un médico. Es porque pusiste tu fe en una pastilla. Es porque pusiste tu fe en un psicólogo. Y no estoy diciendo que no se tomen la pastilla o que no vayan al psicólogo. Vayan y tómense la pastilla. Pero la confianza no está en la pastilla. La confianza está en el Dios que invirtió un pocotón de cosas para inventarse esa pastilla. En el Dios que le dio sabiduría, conocimiento, ciencia, entendimiento al psicólogo para que te guíe en el problema, al consejero. ¿Por qué, cristianos, muchas veces nos sentimos en la posición de Ageo? El contexto de Ageo es porque le estamos dando más importancia a nuestra vida. Ese es el enfoque. Allí quiero terminar. Les ruego, guarden en su corazón. Deja de enfocarte en ti. Deja de enfocarte en lo que tú puedes o en lo que a ti te falta, porque ninguna de las dos te van a sacar a flote. Ninguna de las dos van a conseguir lo que tanto anhelas. Ni tus habilidades te pueden impulsar tanto como crees, ni tus defectos pueden separarte del amor de Dios. Jesucristo no es así de débil, no es un cordón así de débil. Él no se la pasa borrando y escribiendo en el libro de la vida. No hay nada que Él pueda hacerte para sacar de la vida eterna, entre otras. Yo soy un creyente que la salvación no se pierde, y la salvación no se pierde porque yo no la conseguí. Tal vez nunca fui salvo, que es otra cosa, pero las cosas en Dios no se pierden. Jamás se pierden. No se pierde la justicia, no se pierde la humildad, mientras tu anhelo sea buscarlo a Él, depender de Él. Y el día que eso cambia, entonces las situaciones son transformadas y te empiezas a ver en la posición que tanto has anhelado, pero todavía mejor. Te ponen en unas posiciones que jamás soñaste, que jamás te imaginaste. Tu hogar empieza a brillar de una manera tan diferente, la relación con tu papá, tus finanzas, tu economía, tus hijos. Yo te quiero pedir que si has venido buscando consuelo, fuerza, ánimo, dirección, si está en tu caso, si tú eres de los que necesitan, libertad porque estás cautivo o ciego porque estás oprimido, hoy es un buen día para hacernos libres por nuestra fe. ¿Cómo se obtienen las cosas en Cristo? Por fe.
¿Qué es fe, Alberto? Conocer a Dios, conocer la gracia. Más nada. Fe y más nada, Cristo y más nada. Así de fácil. Por eso es que nos resulta tan difícil creer que no se necesite algo más. Como, espérenme, me rezo 5 Ave Marías a ver si le doy la ñapa, le dejo ahí la propina al Señor. No, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Yo te pido, ponte en pie. Yo te pido, ora. Y mira, hay 3 momentos en un servicio. Hay 3 momentos en un servicio, organizados y dirigidos todos por el mismo y único Dios verdadero. Las personas que nos llevan a su presencia a través de la alabanza y limpian nuestro corazón. El personaje que se para acá para desatar una palabra que liberta. Y este es tu momento. Este es el momento de la iglesia. Este es el momento de la respuesta. Cuando la mujer samaritana se encontró con Jesucristo y Jesucristo le habló y la libertó, en ella hubo una respuesta. Algunos preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? Ella no preguntó, ella se fue a predicar a Cristo. Ella se fue a contar que se había encontrado con la gracia de Dios. Este es tu momento. Ora, pide eso, agradece por eso. Alberto, pero es que lo he pedido muchas veces y no ha pasado. Bueno, pues te puedo decir que Dios opera de la siguiente manera. Si te diera todo lo que tú le pides en un solo día, Él sabe que tú no vuelves por acá. Se lo dice alguien que lo ha practicado. Por eso hay que seguir pidiendo, pero seguir pidiendo como lo dice Félix, que me fascina. Félix no dice yo voy a seguir pidiendo. Félix dice yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo por la sanidad. Yo sigo creyendo por la restauración de mi vida. Yo sigo creyendo que el pecado murió y que yo estoy vivo para Cristo. Yo sigo creyendo que el orgullo no me puede gobernar a mí. Y yo una vez más le pido a Dios que haga de mi corazón un corazón manso, un corazón humilde, un corazón preparado para escucharlo, para entenderlo. Hoy dispongo mi vida. Hoy te entrego a mi familiar que no te conoce, pero que tu gracia puede rescatar. Porque yo no quiero que mi papá o que mi tío o que mi abuelito se vaya para el infierno por la culpa del Adán. Hoy te ruego por lo que no sé, porque tal vez no entiendo, pero tú sí sabes, Dios. Hoy oro por mi llamado, hoy oro por mi ministerio, hoy oro para que tu gracia se revele a mi vida y me restaure y me sane y me limpie y me purifique. Tú sabes bien, Señor, que me ha costado pelear contra este o aquel vicio, pero tu gracia, hoy aprendí que donde abunda el pecado, tu gracia es mayor, tu gracia sobreabunda. Y mientras el grupo nos anima a través de la alabanza, adora sabiendo que ya fue, que ya sucedió, que en lo espiritual ya fue, que en Cristo ya fue consumado, y que ahora por tu fe, por tu confesión de fe sucede. Gracias te doy, Dios. Gracias, amado, por tu palabra. Gracias por la purificación de todos nosotros. Tú me dijiste mientras estaba orando que hoy era un día, y lo confirmaste por Jaime cuando Jaime habló. Hoy era un día de limpieza, de restauración. Hoy tú me usarías, y lo dijiste a través de Angie, que me respaldarías. Tú lo prometiste y tú no mientes. Líbranos de nuestro orgullo, de nuestro afán, de nuestra fuerza que no produce fruto, y llénanos y sobreabúndanos con tu gracia. Oro por bautismo del Espíritu Santo, Señor. Tú sabes que necesitamos ser bautizados, sumergidos en tu Espíritu, no solo en nosotros, sino sobre nosotros. Oro por convicción, por revelación, por multiplicación. Oro por restitución, Señor. Hoy tú estás restituyendo. Hoy tú estás regresando todo lo que el enemigo quiso robarse, porque tu gracia así de fuerte es. Porque ese es el tiempo del favor de Dios. Gracias, Dios.